¿Por qué este objeto ha despertado tantas pasiones comparado con otros y qué ha supuesto su paso a nivel científico para la ESA? Rookie, no tenemos ni idea de lo que es. Si estaba aproximándose a la Tierra para saludarnos, decirnos, era una forma muy peculiar de hacerlo. Y lo que dicen que ahora se dirige a la zona de Hill de Júpiter, quedará, o sea, ¿afectará de alguna manera la trayectoria? O... En un sentido es el tercero. En realidad hay muchos más. También Navi Loeb está especulando sobre el tamaño de los granos de esa anticola, diciendo que podría llegar a 10 micras. Usted ha dicho que incluso un grano de sal, o sea, no es raro que pueda ser de más de 10 micras. Incluso, de hecho, las lluvias de meteoros que tenemos habitualmente deben ser de granos, o es perfectamente normal todo esto. ¿Es posible que el año que viene, como este cometa ha venido por la eclíptica, podamos tener una lluvia de meteoros del Tracy Atlas? Le voy a hacer una pregunta que es relacionada sobre que en redes hay mucho ruido sobre las imágenes censuradas de la ESA. Se habló sobre los datos que no se publican. Para que la gente entienda cómo funciona la ciencia, ¿podrías explicar el proceso habitual de validación de datos? Si es normal que se descarten imágenes por mala calidad o que se embarguen datos hasta publicar el paper y que eso la gente lo confunda con censura, porque había 2 imágenes de las que sacó la ESA que se archivaron como hasta 2099 o algo así y dijeron que la ESA está censurando y tal. Igual es un proceso habitual que desconocemos. Igual usted puede ilustrarnos con esto. Sí. Avi Loeb, que se supone que para estar en Harvard hay que tener un poco de seso, y él ha hecho mucha hincapié en el comportamiento de la cola y ha dicho que no es en absoluto normal para un cometa. Y yo no sé si sabe algo de los cometas, pero que ese cometa, esa cola, es perfectamente normal. Bueno, a este invitado lo conocéis todos ya, porque si estáis por aquí porque ya nos habéis escuchado hablar del Tracy Atlas en alguna ocasión, lo conoceréis. Es Jordi Camarasa, codescubridor del cometa C2023V4 Camarasa-Dustanovic. Aficionado a astronomía, a astrofotografía, sí. Bueno, buscador de neos, con un proyecto ahora en el Tíbet del que vamos a profundizar más adelante. Jordi, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Crees que va a caer algún cometa este año o qué? ¿A nosotros? Pero sí, complicado. Hombre, que está complicado porque estoy viendo aquí observamos mucho en el Tíbet y bueno, nunca se sabe, porque buscando este tipo de objetos te encuentras me encontré el cometa, digamos así. O sea que no, evidentemente no cierro la puerta. Está difícil, pero nunca se sabe. Puede ser que hoy esté aquí diciendo esto, bueno, hoy hay luna llena, ¿no? Pero si no hubiera luna llena y mañana tuviéramos un cometa, eso podría ser. Con un RASA 11 que tenéis y los que vienen a más de 5.000 metros en el Tíbet, yo creo que posibilidades hay que mantener la esperanza. Sí, exacto. Y sería algo fantástico. Y si fuese un cometa encima de aquellos brillantes, ya sería la repira, ¿no? Y si fuera interestelar, ya ni te digo. Bueno, si fuera interestelar ya... te llamará Avi Loeb y... Vaya, sí, correcto. Pues tenemos a nuestro otro invitado ya esperando. Vamos a presentarlo brevemente. Es británico de nacimiento, es científico de soporte de la ESA en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, en el ESAC en Madrid. Fue clave en la misión Herschel, autor del libro Astronomical Enigmas, experto en cometas y asteroides y una autoridad en el estudio del polvo cósmico y la defensa planetaria. Y actualmente trabaja en la misión Plato a la caza de exoplanetas. Es gran defensor de la colaboración PROAM y fanático de los cometas. Estamos hablando de Mark Kitzer. Buenas, Mark. Creo que tiene desactivado el micro silenciado. El micro silenciado, sí. Sí. Ya. Ahora. Feliz año, Mark. Gracias por pasarse por el canal. Es un placer tenerlo por aquí. Hola, bona nit. Bona nit. Mucho gusto. Igualmente. Un placer tenerlo por aquí. Pues vamos a empezar. El 19 de diciembre tuvo su acercamiento máximo a la Tierra
el Tracy Atlas, y se aleja para no volver. Mark, para empezar, el Tracy Atlas ha sido el culebrón astronómico del año. ¿Por qué este objeto ha despertado tantas pasiones comparado con otros y qué ha supuesto su paso a nivel científico para la ESA? Bueno, primero aclarar que yo me jubilé hace 3 años, que ya sigo colaborando con la ESA, sigo colaborando con la misión Comet Interceptor, pero estoy jubilado, entonces ya no soy personal de la ESA, pero bueno. Eso del cometa Atlas ha sido muy curioso, pero que estamos viendo algo muy parecido a lo que se vio hace ya, ¿cuántos años fue? 8 años con el Oumuamua, que fue el primer objeto interestelar, que incluso la gente se puso a mandar transmisiones de radio pensando que era una nave espacial alienígena y todo tipo de especulaciones sobre y es natural que cuando viene otro que es aún más peculiar que Oumuamua, toda la historia empieza otra vez. Pero realmente este es un objeto fantástico. Es mucho mayor que Oumuamua, que fue el primero. Ha sido mucho más fácil de estudiar. Lo hemos detectado mucho antes de su máxima aproximación al Sol. Ha sido visible ya durante casi 9 meses. Observado casi 9 meses, se va a seguir durante bastante tiempo. Oumuamua apenas se observó durante 2 meses. Poco se pudo hacer para estudiarlo, pero en cambio el Atlas, realmente se está estudiando a fondo. La gente ha tenido tiempo para preparar los telescopios, los proyectos y hacer observaciones incluso desde el espacio con distintas sondas espaciales, que por ejemplo la sonda que está camino a Júpiter ahora mismo, que ha estado observando Atlas recientemente, sondas la ESA en órbita en torno a Marte también lo han observado. De hecho, han estado mejor posicionados que en la Tierra para observarlo. Pero hemos tenido más tiempo, se ha podido estudiar mejor. Entiendo que a nivel de la ESA ha podido cumplir las expectativas que esperaban de análisis, pero aún así, ¿qué tenemos de claro? Es decir, ¿qué sabemos seguro? ¿Tenemos confirmación definitiva de su tamaño y composición o seguimos con márgenes de error bastante grandes? Porque sigo viendo cosas compuestos que no cuadran o que no tienen del todo claro. Desde luego, este bicho tiene sus peculiaridades. Es un cometa, eso no hay ninguna duda. Pero que es un cometa con unas peculiaridades realmente extraordinarias. Ya una que estuvimos discutiendo en la última reunión de Comet Interceptor, que fue hace un par de meses, es que tiene mucho contenido de metales. Ya dices eso y la gente piensa, casco de nave espacial que está hecho de hierro, es artificial. No es eso, es aún más peculiar. Si fuera una nave espacial, no se detectaría el metal. Es la cosa, que el hecho que detectamos metales en el espectro hace que este sea un bicho realmente muy peculiar. Porque pregunta es de dónde vienen. Porque normalmente solo se detecta metal en los cometas que se acercan muchísimo al Sol, los sun grazers, los que rozan la superficie del Sol, porque ahí se calientan muchísimo y los granos de polvo que tiene el cometa no solo evaporan, se funden, pasan a ser gas. Entonces se puede detectar componentes que normalmente no pueden detectarse. El Hale-Bopp también se detectó metales, aunque no se acercó tanto al Sol, porque el Hale-Bopp fue una bestia gigantesca. Tenía la famosa cola de sodio que se detectó desde La Palma, el observatorio del Roque de los Muchachos, pero ningún otro cometa. Y resulta que un grupo americano que ha estado estudiando el Atlas vio
que en su espectro tenía un montón de pequeñas líneas espectrales que al principio pensaban que simplemente eran ruido, basura en el espectro. Entonces empezaron a examinar eso en más detalle y se dieron cuenta que eran líneas de hierro y también níquel, si recuerdo bien. Y eso en un cometa que está lejos del Sol y nunca se ha acercado mucho al Sol. Es absolutamente inaudito, que es muy complicado pensar de dónde vienen. Además, esos componentes metálicos están muy cerca del núcleo del cometa. Entonces, la mayor explicación que tenemos ahora mismo, la mejor, es que hay algún tipo de compuesto químico ahí en la superficie del núcleo, que es un compuesto de metal con algo exótico, que no tenemos, que supongo que hay niños bien, no puedo decir puñetero, pero que no tenemos ni idea de lo que es. Que es algún compuesto químico absolutamente fuera de nuestra experiencia de la astrofísica de los cometas. Entonces, casi a mí, y eso es mi idea personal, parece que el cometa ha atravesado alguna supernova o remanente de supernova y que ha acumulado estas cosas en su superficie y la radiación cósmica ha causado unas interacciones, unas reacciones químicas extrañas en la superficie del núcleo. Pero este es un bicho absolutamente excepcional en este sentido, que de dónde vienen esos componentes químicos, realmente no tenemos mucha idea. Pero en otros sentidos, el cometa es bastante normal y corriente, que tiene los gases normales de los cometas más o menos en la cantidad normal. No es como el cometa Borisov, que también fue interestelar, que estaba muy deficiente en algunas cosas. Oumuamua no sabemos ni siquiera lo que fue, que tenía algo de actividad muy débil, pero parecía realmente un asteroide. Pero que como fue tan débil y no pudo observarse muy detalladamente, nadie realmente sabe. Pero este Atlas sabemos que es un cometa bastante normal y corriente. Pero que ha hecho algunas cosas curiosas que para los cometas. Pero parte de la leyenda de este cometa es su forma de aproximarse a la Tierra, o al Sol más bien, porque nunca se acerca mucho a la Tierra. Que esas ideas que se está acercando y podría ponerse en órbita la Tierra, su distancia mínima, como has dicho, 19 de diciembre, fue 269 millones de kilómetros, o sea, mucho más que la distancia del Sol al planeta Marte. Si estaba aproximándose a la Tierra para saludarnos, decirnos, era una forma muy peculiar de hacerlo. La verdad es que sí. Pero lo que es lo más curioso es que este objeto se ha aproximado casi exactamente desde el centro galáctico, una zona del cielo donde las estrellas son tan densas que es prácticamente imposible detectarlo. Y es una cosa fortuita, pero se tardó tanto en descubrirlo simplemente porque estaba en un campo increíblemente estrellado. Ya creo que tienes una imagen ahí que podemos enseñar que explica el problema que tenían los astrónomos. Ya, esta es la primera imagen que conozco desde España. Eso es de Ramón Naves en Barcelona, que es un astrónomo aficionado muy conocido. Y lo que vemos, una imagen que está siguiendo el cometa, y vemos todos esos trazos detrás. Hay muchísimos trazos detrás, que son las estrellas. El cometa iba muy rápidamente en el cielo y estaba pasando delante de muchísimas estrellas. Y si seguimos otra imagen, creo que tenemos una ahí. Esa te da una idea de lo que fue el problema. De hecho, sé dónde
está el cometa en esta imagen, pero te costará localizarlo. Sí. Hay una pequeña flecha roja en la imagen principal que justo en el centro de la imagen que marca dónde está. Y después en las ampliaciones abajo ves el problema, que estaba en una zona tan estrellada que fue casi imposible detectarlo. Y de hecho, su detección se debía a una casualidad increíble, que resulta que justo cuando se descubrió, pasó delante de una nebulosa oscura. Entonces, durante unos días, se pudo observar mucho más fácilmente, porque se puede ver en este campo, estaba absolutamente perdido en el fondo de estrellas. Se podría haber visto probablemente 6 meses, incluso un año antes, si hubiera aproximado desde otro punto del cielo. Y de hecho, sabemos ya que hay algunos astrónomos que lo detectaron incluso 2 meses antes, pero como estaba tan mezclado con estrellas, no lo encontraron hasta saber que estaba ahí y que pudieron buscarlo. Y eso da una idea de la complicación, porque no era muy débil. Tenía magnitud 17 aquí, que con un telescopio modesto y una cámara CCD se detecta 17 muy fácilmente. Pero ha sido tremendamente complicado observarlo simplemente por este fondo tan estrellado. Claro, Jordi, creo que esto es julio cuando se detectó, tanto Jordi eso como fue yo. julio, sí, si recuerdo esta imagen es del 17 de julio. Esta creo julio que fue el 21 de julio. En julio de julio, sí. Aquí ¿Cómo, Jordi? puede Perdón? ser. Sí, que en julio, cuando estaba en la página del NeoCP, la página del PCCP, Y el mejor 1 dicho, de del julio, sí, cometa, se detectó. yo lo hice con un refractor, desde la final media. de julio, Tenía magnitud desde el final. 17 y algo, Sí. tenía 17,7. Sí, tenía magnitud 17, pero por el fondo tan estrecho. 17 normalmente es muy fácil de detectar, pero simplemente por su aproximación desde este punto del cielo se hizo tremendamente complicado. Claro, hemos detectado. A mí me costó solo pude sacar 2 medidas. Me costó sacar las medidas, tantas estrellas que habían, sacar medidas buenas, me refiero astrométricamente, y saqué 2, pero lo hice con un pequeño, con el refractor que tengo. Sí. Me sorprendió también la magnitud de eso. Brillante fue que no hacía falta mucho telescopio, simplemente separarlo de las estrellas y enseguida, creo que solo tardó unas 48 horas, que se empezó a dar cuenta que esto fue absolutamente excepcional. Un bicho completamente fuera de lo común. Porque lleva casi el triple de exceso de velocidad que Oumuamua. ¿En qué quiero decir por eso? Que cuando entró en el sistema solar, desde fuera del sistema solar, iba a unos 58 kilómetros por segundo, que es tremendamente rápido. Oumuamua, su exceso de velocidad fue en torno a 20, creo que 24. Entró en el sistema solar con una enorme velocidad. Y eso también es muy curioso, porque si se soltara de otra estrella, de otro sistema solar, ¿cómo es que conseguido impulsarse con tanta velocidad? Que eso es muy curioso. Y de hecho, esta velocidad ha tenido un efecto muy curioso en su órbita. Porque suponte que haces un mapa del sistema solar desde arriba y dibujas la trayectoria del cometa por el sistema solar. Está tan cerca de una línea recta que apenas verías la diferencia de una línea recta, que la gravedad del Sol apenas ha influido en la trayectoria del cometa. Se ha desviado apenas 10 grados, pasando por la parte interna del sistema solar, que estaba yendo tan rápidamente que el Sol apenas ejercía influencia. Y de hecho, la poca influencia que se ha ejercido es que ha ganado algo de velocidad. No mucho, pero ha ganado unos
10 metros por segundo de velocidad, que en 58 kilómetros por segundo no es mucho, pero que incluso sale aún más rápidamente de cómo entró en el sistema solar. Eso sería la aceleración gravitacional que se dice últimamente, y luego hay una aceleración no gravitacional de la que se está hablando. Pero esa aceleración no gravitacional también es fruto de la actividad cometaria. Efectivamente, porque ese cometa ha tenido sus chorros de gas, sus colas, su actividad, y esos chorros de gas den un impulso al cometa, que lo van desviando de una órbita exactamente gravitatoria, la órbita que tendría por la fuerza de gravedad del Sol o por su trayectoria normal. Se va empujando hacia un lado, hacia otro lado, gracias a los chorros. Se han medido esas fuerzas no gravitatorias, pero no son muy grandes, son bastante pequeñas, y realmente eso es lo que ha dado este impulso adicional al cometa, pero ha sido un impulso muy, muy pequeño, apenas se nota con tanta velocidad. Vale. Y lo que dicen que ahora se dirige a la zona de Hill de Júpiter, quedará, o sea, ¿afectará de alguna manera la trayectoria o...? No, este objeto es de... he visto distintas estimaciones, tal vez 2-3 kilómetros de diámetro, es muy, muy pequeño. Vale. Júpiter, incluso Júpiter, tiene muy poca influencia en el cometa, en el Atlas, simplemente porque pasa tan rápidamente, no pasa tan cerca, que Júpiter, si el Sol apenas influía en su trayectoria, Júpiter aún menos. Y está ahí dirigiéndose hacia la constelación de Géminis. Y de hecho, en unos cuantos cientos de millones de años, estará por la proximidad de la estrella Nu Geminorum, que es una estrella gigante azul que está a 350 años luz de distancia. Va más o menos en esta dirección, pero por supuesto, cuando el cometa llega a este punto en el espacio, esta estrella ya se habría movido también, pero que si quieres ver el punto del cielo donde se dirige el Atlas, es hacia la estrella Nu Geminorum. Hacia Géminis, qué guay. Bueno, es el tercer visitante interestelar que hemos detectado, porque pasan muchos. Supongo que por el sistema solar, no sé si hay estimaciones de cuántos nos debemos poder estar perdiendo. Muchísimos. Bueno, en un sentido es el tercero. En realidad hay muchos más, porque también hay meteoros, estrellas fugaces, que detectamos que cuando se calcula la órbita, se ha visto que son hiperbólicas, que son interestelares también. Lo que pasa es que son muy pocos que se han detectado, y ya tenemos los tres grandes, Oumuamua, Borisov y Atlas. Y con estos tres no se puede hacer una estadística. Pero uno supone que por cada uno que estamos viendo hay cientos, probablemente miles que no estamos viendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, puede ser que de aquí a 2 años ya nos aburrimos de objetos interestelares, porque se acabó de poner en marcha en Sudamérica, en Chile, el nuevo telescopio Vera Rubin. Y ese es un telescopio que estamos utilizando en Comet Interceptor. Es un telescopio bastante extraordinario, 8 metros de diámetro, y tiene una cámara que es capaz de observar todo el cielo visible desde Chile cada 3 noches. Y no solo en un filtro, que lo va a hacer en un juego de 6 filtros. O sea que efectivamente cada medianoche hacia el equivalente de una observación del cielo completo. Yo me imagino que Jordi le encantaría tener un telescopio así. No sé. Además,
puede observar cosas en esta imagen rápida hasta magnitud 25. ¡Bu! O sea, con ese telescopio, incluso hay cerca del centro galáctico, habían pillado el Atlas rápidamente. Piensan que van a empezar a detectar cometas más allá de la órbita de Urano en cantidad. Probablemente unos cuantos más allá que la órbita de Neptuno. Que vamos a empezar a ver cometas en cantidades tan extraordinarias, cometas que no se detectan normalmente porque su alcance es tan enorme que vamos a aumentar masivamente el espacio del sistema solar donde se puede ver esos cometas. Entonces, si hay objetos interestelares que están pasando, por ejemplo, a la distancia de Saturno, incluso más allá que Saturno, un objeto como Borisov, un objeto como Atlas, lo vamos a detectar. Y el telescopio tiene unos programas, una informática especial para detectar objetos que se mueven. De hecho, tienen un sistema de comparar imágenes secuenciales y identificar cosas que se están moviendo entre una exposición y la siguiente. Y como van repitiendo las imágenes cada 3 noches, ya en una semana tendrán una órbita bastante fiable de esos objetos de magnitud 24, 25, que ahora mismo prácticamente ninguno se detecta. Si alguno se detecta es por pura casualidad, porque cae en una zona que alguien está vigilando por otra razón. Y puede ser que pasamos de descubrir unas docenas de cometas al año a descubrir cientos, posiblemente incluso miles con ese telescopio. A Avi Loeb se le viene trabajo estos años que vienen. Desde luego, van a ser cantidades de observaciones que ningún humano puede manipular. Todo se va a hacer por informática. Lo que sí es que va a ser como el satélite Gaia de la ESA, que observó 1.7 billones de estrellas. Nadie puede manejar tal cantidad de datos, pero tiene unos programas que cuando ven algo que sale de lo normal, manda un aviso. Entonces Gaia hacía eso. Cada día mandaba avisos. Aquí he encontrado algo que sale de lo normal. Entonces ya los equipos de astrónomos van mirando ese objeto. Y eso es lo que va a pasar con los cometas. También supongo que va a descubrir muchos asteroides, va a descubrir supernovas, novas débiles, y cada vez que encuentra algo fuera de lo normal, que su programación dice, eso, tengo algo interesante aquí, manda una alerta. Entonces, cada mañana, después de la noche de observación, que el equipo tendrá una lista así de grande de objetos para mirar. Y algunos van a ser falsas alarmas, pero muchos van a ser objetos de interés que ya se pone un protocolo de seguimiento con otros telescopios, confirmación. Qué bueno. Ese telescopio va a cambiar el juego completamente. Solo hay un pequeño problema, y eso es que está en el hemisferio sur. Entonces hay un tercio del cielo que todavía queda disponible para personas como Jordi. Pero Jordi, ese telescopio te lo va a poner muy complicado. Que tienes una competición dura. Sí, pero comentó Casper, ¿te acuerdas, Mark? Sí, descubrir las cosas, pero no está. Este telescopio no está justamente solo para descubrir neos, que son objetos cercanos a la Tierra, o cometas, sino que está programado para observar más otro tipo de historias, ¿no? Y se ve que el tema de los neos, que se mueven muy rápido, de una noche, bueno, en horas, pues y antes puede ser que la cadencia de observación sea la adecuada. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, que cuando ellos hayan visto algo en sus archivos, ya astrónomos que nos dedicamos a el descubrimiento.
Jordi, ¿Me oyes? No se estamos siente. oyendo menos que la mitad de lo que dices. Se talla, se te corta, Jordi. Sí, te quedas en silencio. Vale, pues Sí, voy a mirar a ver qué efectivamente, pasa. pero recuerda que está haciendo múltiples exposiciones de cada campo, múltiples filtros. Entonces, algo sí puede hacer. No va a detectar los neos cuando están muy cerca de la Tierra, pero sí los va a detectar cuando están más lejos y podrá calcular la órbita y los detectará cuando están a un año y medio, 2 años antes de un encuentro con la Tierra. Eso es donde los que están muy cerca de la Tierra no podrá, que yo creo que es evidente, pero que los que van a tener un encuentro en el futuro, los va a coger como una escoba. ¿Hay algún proyecto como el Verace Rubin? ¿Se oye? ¿Se me oye? Se te oye cortado. ¿Se me oye ahora o no? Vale. Vale. Voy a mirar a ver qué pasa. Sí, ya se te oye bien, sí. Marc, ¿hay algún proyecto como el Verace Rubin en el hemisferio norte? Ahora mismo no hay nada. No hay nada. O no hay nada que sepa. Vale. Siempre hay la posibilidad que se podría poner algo en Hawái o en La Palma. Hawái tiene problemas para la ubicación de nuevos telescopios. Como sabes, que hay un acuerdo que limita la cantidad de cúpulas que se puede tener en las cumbres de Mauna Kea, porque es tierra sagrada para los indígenas, las islas. Y de hecho hay algún proyecto que ha estado frenado por los tribunales por razones de querer ponerlo en tierras que los indígenas consideran sagradas. Entonces, cada vez que se quiere poner un telescopio nuevo en Mauna Kea, hay que cerrar y demoler una cúpula. Y eso es un problema, porque ya no hay muchos telescopios pequeños en Mauna Kea que puedes quitar, que ya casi todo lo que queda son telescopios grandes. Y nadie está demasiado ilusionado con la idea de perder uno de estos. Hay constantes rumores de poner algún telescopio grande más en La Palma, pero ya veremos, porque esos son acuerdos internacionales. El Vera Rubin es estadounidense y que es muy complicado para las universidades, las instituciones estadounidenses de poner telescopios que no están en suelo estadounidense, o como Chile, que hay un tratado especial que hace que la Tierra prácticamente sea estadounidense. Y con el gobierno actual, ya puedes imaginar, no van a liberalizar mucho en eso. Volviendo al 3i Atlas, teniendo en cuenta vuestra experiencia, tanto de Jordi como de usted, Marc, ¿la evolución de su brillo y su cola ha sido de manual o hemos visto cosas que nos han dejado descuadrados? Bueno, tenemos algunas imágenes más y tenemos algún vídeo. Creo que tienes un vídeo ahí que antes del perihelio. Y ahí lo ves, que parece un puntito de luz ahí en el recuadro, en medio de la imagen. Si miras la ampliación en la esquina inferior derecha, se puede ver que hay un pequeño indicio de una coma, una atmósfera en el cometa, pero muy poco. Lo que ha pasado con el Atlas es que inicialmente no hizo prácticamente nada. Y de hecho parecía que era casi más asteroide que cometa. Tenía una pequeña atmósfera, una pequeña coma, pero muy poca cosa. Y de repente, cruzando el cinturón de los asteroides, justo cuando iba a perderse en la luz del crepúsculo vespertino, empezó a activarse. Entonces se acercó a unas 2.7, 2.8 unidades astronómicas y de repente decía que empiezo a tener calor, me despierto. Pero eso fue justo antes de perderlo, cuando ya estaba
demasiado cerca del Sol en el cielo para observarse. Entonces ya se perdió durante un mes y medio. Entonces cuando salió al otro lado, ya la cosa había cambiado bastante. Creo que tenemos una imagen justo después de su reaparición y ya podemos ver, ya este sí es un cometa en condiciones. Tenemos una cola absolutamente normal, lo que es de un cometa, pero hay una cosa ahí que ha despistado a mucha gente, porque parece que hay una segunda cola que va hacia adelante, que lo que han descrito como anticola, que realmente no es una cola que se apunta hacia el Sol, es una cola que se apunta hacia un lado del cometa, pero desde nuestra perspectiva parece que se apunta hacia el Sol. Y esas anticolas suelen ser de partículas de materia mayores, mucho mayores que la cola normal. Entonces, este sí ha sido bastante curioso y hay alguna gente que ha mirado estas imágenes y ha dicho, bueno, pero qué curioso que de repente se cambia tanto. Y tenemos ese profesor en Harvard, Avi Loeb, que se supone que para estar en Harvard hay que tener un poco de seso. Y él ha hecho mucha hincapié en el comportamiento de la cola y ha dicho que no es en absoluto normal para un cometa. Y yo no sé si sabe algo de los cometas, pero que ese cometa, esa cola, es perfectamente normal. De hecho, tenemos una flecha en la imagen que apunta a la dirección antisolar, que es la dirección que uno espera que apuntaría la cola del cometa. Es una pequeña flecha a la izquierda de la imagen. Si puedes ampliar y puedes ver que la cola va absolutamente paralela a esta flecha. No hay nada extraño ahí. Y la cola en cambio, este pequeño penacho delante, claro, sí es un poco curioso. Pero deberíamos verlo como que de la foto sale hacia allá. Lo único que estamos viendo un poco la inclinación que tiene detrás del cometa desde nuestra perspectiva. Efectivamente. Y técnicamente lo que está pasando es que ese es polvo mucho más grande, más pesado. Estamos hablando de granos tal vez tan grandes como un grano de sal, que son miles de veces mayores que las partículas de una cola normal. Entonces, las partículas muy pequeñas van impulsadas con bastante velocidad. Se arrastran en el viento solar, los gases que fuerzan que ese polvo se escapa del núcleo, lo empujan con bastante velocidad porque tienen muy poco peso, muy poca masa. En cambio, los granos mayores, su impulso es mucho menor. Entonces, literalmente se quedan atrás, que salen a una velocidad mucho menor. Entonces, se desvían bastante de la órbita del resto del polvo. Es como un atleta que en vez de ir por la calle 1, que el interior de la pista, está yendo por la calle 8. Entonces va muy rezagada. Entonces, por eso lo vemos desde nuestra perspectiva como si estuviera delante del cometa. Y es simplemente un efecto de perspectiva. Pero ese efecto de perspectiva se ha dado en otros cometas. Yo recuerdo haber hoy en muchos cometas. Entonces, en el Chuchin-San mismo. Pero ¿por qué Avi Loeb, con su nivel, digamos, que debería tener, sigue insistiendo en una anticola o un chorro delantero cuando ya hemos visto otros cometas hacer lo mismo? De hecho, hay un cometa muy famoso, apareció 3 años antes de nacer yo, el Aaron Rowland, el año 57. Es uno de los mejores cometas del siglo pasado. Y justo cuando cruzó el plano de la órbita terrestre, apareció esa anticola delante enorme. Era que 5 o 10 grados de largo, tremendamente espectacular, y va cambiando de día a día por el efecto de perspectiva a la medida que cruzó el plano de la órbita terrestre y después empezamos a verlo un poco desde abajo.
Y este fue tan brillante que se veía perfectamente a simple vista muy bien. El famoso cometa Kohoutek, que yo no sé si a lo mejor Jordi es demasiado joven para recordar el Kohoutek. Fue Navidades del año 73. Se esperaba que iba a ser un cometa tremendamente brillante. Y de hecho fue brillante, tenía magnitud negativa, pero demasiado cerca del Sol para verse bien. Pero los astronautas del Skylab, que estuvieron en su misión de 84 días en el espacio, ellos tenían una visión magnífica del cometa. Y uno de los astronautas iba dibujando en colores el cometa cada día, que estaba visible durante la misión. Y también tenía esta anticola impresionante, que muy, muy visible, que si alguien tiene la revista Sky and Telescope de años atrasados, a principios del año 74 se publicaron estas imágenes, realmente son dignos de ver, absolutamente impresionante el cometa con su anticola. Y ya sabemos que cualquier cometa que cruce el plano de la órbita terrestre, es normal que vemos esta materia en la órbita del cometa. Casi todos los cometas que vemos desde esta perspectiva, vemos anticola. Y resulta que en el caso de Atlas, nunca ha estado muy lejos del plano de la eclíptica, que es la cosa, porque tiene una órbita muy poco inclinada y siempre lo hemos estado viendo desde casi en el plano de la eclíptica. Entonces, condiciones idóneas para ver una anticola. No debe ser ninguna sorpresa para nadie. También Avi Loeb está especulando sobre el tamaño de los granos de esa anticola, diciendo que podría llegar a 10 micras. Usted ha dicho que incluso un grano de sal, o sea, no es raro que pueda ser de más de 10 micras, incluso de hecho las lluvias de meteoros que tenemos habitualmente deben ser de granos, o es perfectamente normal todo esto. Efectivamente, depende mucho la lluvia. Una Perseida de magnitud 0 efectivamente es más o menos del tamaño y masa de un grano de sal. 0.07 gramos sería lo típico para una Perseida brillante. Magnitud 0 es un buen meteoro. Y de hecho, en las Perseidas llegamos a ver meteoros que son muy, muy por debajo de lo que se puede ver a simple vista, incluso con una lupa. Necesitarías un microscopio para ver las Perseidas más débiles que vemos a simple vista. En cambio, una lluvia de meteoros que entra en la atmósfera más lentamente, las Alpha Capricornidas en julio son un buen caso. Hay un meteoro de magnitud 0, no es de 0,07 gramos, es de 1 gramo, 5 gramos incluso en algunas lluvias, 1000 veces mayor. Y de hecho, una de las cosas curiosas es de las Geminidas, que hemos tenido la lluvia hace ya poco más que 2 semanas y el máximo fue tremendamente espectacular. Si las Geminidas entrasen en la atmósfera terrestre con la misma velocidad que las Perseidas, se vería todos los años, año tras año, una tormenta de meteoros. 1000, 2000, incluso posiblemente más meteoros por hora. Pero como son más lentos, que tienen que ser mayores para dar el mismo brillo. En el Kohoutek se estimaba que los granos en la anticola eran típicamente de 1 milímetro, no de 10 micras ni de 100 micras. Estamos hablando de 1000 micras, 1 milímetro de diámetro. Son piezas realmente grandes. Ahora igual diré una tontería, pero ¿es posible que el año que viene, como este cometa ha venido por la eclíptica, podamos tener una lluvia de meteoros del 3i Atlas? Lamentablemente no. Porque su menor distancia desde el Sol fue más que 1.3 unidades astronómicas, o sea que ha sido muy exterior a la órbita terrestre.
Entonces no se ha acercado al Sol lo suficientemente que el polvo que se suelta del cometa puede llegar a la Tierra. Y de hecho eso ha tenido otro efecto que por supuesto con la misión Comet Interceptor, que la primera cosa cuando se identificó ese bicho podría llegar teóricamente el Comet Interceptor, que es una misión para pretende ir un cometa nuevo con una batería de instrumentos con 2 subsondas que van a observar un cometa desde 3 perspectivas simultáneamente. Entonces hicieron los cálculos y era absolutamente físicamente imposible, porque no solo estaba demasiado lejos del Sol, pero iba tan rápidamente que ninguna sonda terrestre lo podría haber alcanzado, que fue una pena, pero es posible que algún otro objeto interestelar sí podría dar meteoros. Y sabemos que algunos meteoros que vemos, que calculamos la órbita, sí vienen del espacio exterior. Sabemos que algunos meteoritos tienen granos que vienen de fuera del sistema solar. Incluso la misión que fue al cometa Wild 2, que atravesó la coma del cometa y utilizaba una especie de cazamoscas para atrapar granos de polvo de la coma del cometa, recolectó algunos granos que venían de fuera del sistema solar. Sabemos que esta materia llega, que puede ser que son granos de polvo sueltos o puede ser que son cometas que han pasado en el pasado y que han dejado esta estela de materia cruzando nuestro sistema solar. Qué bueno. ¿La Comet Interceptor tiene fecha para 2029 o me equivoco? 2029, en principio finales del año 2029. Entonces la idea es que en cuanto empiece a funcionar el Vera Rubin, que van a estar muy pendientes de cualquier cometa que cruza el plano de la órbita terrestre más o menos en torno a la órbita de la Tierra, la distancia de la órbita de la Tierra. Los límites son más cerca de 0.9 unidades astronómicas, está demasiado cerca del Sol, los paneles solares se sobrecalientan. Más lejos que 1.2, que no generan energía suficiente. Entonces tenemos esta franja de 0.9 y 1.2. Si cruza el plano del sistema solar ahí, es nuestro. Entonces, en cuanto el Vera Rubin empieza a localizar cometas, cada uno se va a mirar individualmente. Se podría cazar, porque lo bueno del Vera Rubin es que cuando lo detecta, probablemente está 7-8 años de pasar por el perihelio. Entonces hay tiempo para calcular la órbita, estudiar el objeto, si parece interesante, decidir si es un objeto suficientemente interesante para usar una sonda espacial de 180 millones de euros y tenerlo en el espacio, dando vueltas en torno del punto Lagrange del sistema Tierra-Luna, listo para que cuando los científicos en Darmstadt, en Alemania, en control de emisión dicen, ahora se lanza hacia el cometa. Entonces, que eso es lo fantástico del Vera Rubin, porque normalmente un cometa, algo como un Oumuamua, pasa con tan poco aviso que no se puede hacer nada. Pero si tienes una nave que ya está en el espacio, preparado, con combustible, y simplemente está esperando la pistola de salida, se puede encontrar una Oumuamua, un cometa nuevo, y cruzando los dedos, eso es lo que nos va a dar Vera Rubin. Hasta ahora, llevo un proyecto con Michael Kuipers, que es el jefe de la misión. Yo fui su vice, fui Deputy Project Scientist en el ERGOC de la ESA. Y estuvimos mirando todos los cometas que se han descubierto desde 2020.
y vimos que con el combustible que tenemos en la nave, probablemente se podría alcanzar a 2 cometas cada año, aunque no todos son especialmente interesantes. Algo como Atlas, eso sería tocar el gordo en la lotería, que esa estaría de fiesta durante años, si lo conseguimos, pero sería muy complicado. Pero un cometa nuevo, algo que ha caído desde la nube de Oort, razonablemente activo, que eso sería fantástico, porque todos los cometas que hemos observado con sondas espaciales han sido cometas viejos, cansados. Incluso el Halley. ¿Tú sabes, Mark, cuántas veces ha pasado el Halley cerca del Sol en su historia? No, ahora mismo no sabría decirle un número. Bueno, lo hemos observado 30 veces, pero se puede calcular a través de sus lluvias de meteoros, las Eta Aquaridas y las Oriónidas, que son las colas antiguas del Halley, que probablemente ha pasado 3.500 veces por el perihelio. El Halley es también un cometa muy viejo, muy desgastado, muy cansado. Imagina cómo habría sido el Halley hace 3.000 pasos por el Sol, lo brillante que habría sido. Debería haber sido una cosa impresionante. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, si no hay nada mejor, bueno, vamos a un cometa de largo periodo, algo como el Hale-Bopp, pero el premio sería algo que nunca ha pasado cerca del Sol, que está calentándose por los rayos del Sol por primera vez y que vemos un cometa en su estado original o casi original. De hecho, incluso prefieren encontrarlo antes del perihelio para que no haya pasado demasiado cerca del Sol antes del encuentro con la sonda. Tenerlo lo más en su estado original posible. Y va a ser una misión absolutamente impresionante. Tiene una sonda principal. Todo el mundo ha oído de Giotto. Tiene una instrumentación que haría llorar a Giotto. Que tiene que son 8 cámaras visibles, infrarrojo lejano. Bien, 18 instrumentos. Tiene 2 subsondas. Una sonda japonesa que va a pasar muy cerca del núcleo del cometa y tiene una sonda europea pequeña que va a pasar un poco más lejos. La sonda japonesa tiene 2 cámaras. Una de alta resolución que han diseñado la cámara observando la tren bala de Japón, su famoso tren de alta velocidad. Porque han dicho, si podemos sacar imágenes nítidas de ese tren cuando está pasando, podemos sacar imágenes nítidas del núcleo del cometa cuando pasamos a quizá 50-60 kilómetros por segundo. Increíblemente han utilizado el tren bala para ayudarles a diseñar la cámara. Tiene una otra cámara de más amplio campo. La sonda europea, subsonda europea, también tiene su cámara. Cada uno pasará por una línea distinta de la coma del cometa. Verá el núcleo desde una perspectiva distinta. Tendrás imágenes con distintas cámaras simultáneamente de distintas perspectivas. Se puede hacer una imagen en 3 dimensiones del núcleo del cometa. Bien, si eso no fuera suficiente, hay algo que es tan novedoso, tan extraordinario, que a mí me flipa, que tiene una cámara de cielo completo. Entonces, esta cámara que está montada en la sonda principal puede observar los 360 grados del cielo. Y va a observar el cometa desde dentro del cometa. Yo no tengo ninguna idea qué tipo de imágenes va a sacar. Creo que nadie lo tiene. Alucinante. Pero aquí pasa, nunca hemos visto un núcleo. Hemos visto imágenes de la coma desde una cierta distancia, pero nunca hemos visto todo el cielo envuelto en la coma del cometa. Incluso con la velocidad esas imágenes es lo que más me emociona de esta misión.
¿Cómo van a ser estas imágenes? Un cometa desde el interior. Incluso con la velocidad del 3i Atlas, si la tuviéramos en la misión esta, ¿no plantearía ningún problema? Sí, que el Atlas es imposible, que hemos calculado. Y en el caso más favorable, y es el más favorable, el encuentro sería a 88 kilómetros por segundo. Las cámaras son absolutamente incapaces de escanear a esta velocidad. No se puede. Está fuera de los límites de diseño. ¿Cuál es el problema? Es el mismo que el Halley, pero más extremo aún. El encuentro con el Atlas sería de frente. Entonces tienes su velocidad sumado a la velocidad de la sonda, como dos trenes que se aproximan cara a cara. Y han hecho los cálculos y han visto que no, que sería físicamente imposible. Entonces, Jordi, te pido, si descubres uno interestelar, que sea uno preferentemente con una inclinación orbital exactamente opuesta, baja inclinación orbital, no los 175 grados del Atlas, 5, 10, 20, no somos orgullosos, 50 también nos sirve, pero que no sea un encuentro de cara. Ya tenemos la carta a los Reyes Magos. Sí, a ver si puedes hacer eso. Nos harías un favor muy grande. Jordi, ya sabes. Jordi. El cometa que descubrí el 2023 no fue bueno. Se te escucha cortado, ¿eh? ¿En serio? Se escucha cortado. Que no, se te escucha cortado. Que bueno, el que descubriste está bien, pero ya... Sí, efectivamente, que ese fue uno de los cometas que hicimos los cálculos y si el Comet Interceptor hubiera estado en el espacio en el momento que se descubrió el cometa, sí habría sido un cometa válido. Y de hecho es uno de los cometas que tenemos en la estadística, porque hemos estado compilando esta estadística para darnos una idea. ¿Qué es que vamos a encontrar? Eso también orienta a los científicos y de hecho ha tenido una influencia muy importante en el diseño de la misión, que es una cosa novedosa de esta misión, porque en principio la misión iba a lanzarse como un polizonte, que hay una misión la ESA para estudiar las atmósferas de los planetas o los exoplanetas. Ariel se llama. Entonces, iba a lanzarse con un cohete Ariane 6.2 y en principio hacia finales de 2029. Entonces, el contrato con Comet Interceptor decía, este satélite Ariel no llena toda la bodega del Ariane. Entonces, el espacio que sobra te lo damos gratis para tu sonda. Sin embargo, tienes que ir acondicionados a la sonda Ariel como polizonte. ¿Qué fue la pega de eso? Bueno, uno, si Ariel está listo para lanzarse y nosotros no, el cohete va sin nosotros. Ariel tiene prioridad absoluta. Bueno, resulta que casualmente Ariel está retrasado y bastante retrasado. No es un problema. Comet Interceptor estará listo, pero Ariel no. El segundo problema es más gordo. El Ariane tiene una capacidad limitada de carga. Y los satélites son notoriamente malos a la hora de cumplir con la dieta. Que sabes que en Navidades todos ponemos unos cuantos kilos. Los satélites son exactamente iguales. Entonces, también han dicho, la masa total que se puede poner en la bodega es X. Creo que es 2.8 toneladas, pero no puedo jurar eso absolutamente. Si Ariel pierde su línea y tiene unos cuantos kilos de más, significa que Comet Interceptor tendría que hacer régimen. Ya, no se puede ir con una sierra y cortar trozos de un satélite, que no es una mala práctica. Si tienes que perder 50 kilos, no es que
cortas un trozo de antena, un trozo de panel solar. ¿Dónde se corta? En el combustible. Entonces, que el diseño de Comet Interceptor tenía unos tanques de combustible grandes, que en el mejor de los casos se iban a llenar al 50%, porque simplemente no había carga suficiente del Ariane. Entonces, ese combustible se iba acortando y acortando. Entonces, el estudio que hicimos decía, mira, por cada 100 metros de sonda de empuje que podemos dar con el combustible a bordo, conseguimos un cometa. Entonces, la gente de las altas esferas miraron esos números y se dieron cuenta que si podemos lanzar con los tanques de combustible llenos, tenemos mucha más posibilidad de encontrar más cometas. Se pueden encontrar más lejos de la Tierra en su órbita. Se pueden encontrar a mayores distancias del Sol. Se llega más rápidamente si podemos dar más empuje. Entonces, ha habido un cambio de plan y ahora la idea es que probablemente se va a lanzar con un Falcon, esos de Elon Musk, con un satélite de comunicaciones. ¿Qué es la ventaja de un satélite de comunicaciones? Que son como salchichas, que desarma a la manivela y salen los satélites. Son todos idénticos, la misma masa, el mismo tamaño, son absolutamente predecibles. Entonces sabemos exactamente cuánta masa podemos meter en la bodega del cohete, cuánto combustible podemos meter en la sonda, y incluso están hablando de la posibilidad de ir con los depósitos absolutamente llenos. ¿Qué significa? Significa que podemos cazar el doble, posiblemente incluso el triple de cometas. Entonces, aún así, el Atlas sería imposible, pero muchos cometas que antes era de que probablemente no podemos llegar, ya van a ser fáciles. El cometa de Jordi, que es su chuparo, que tenemos incluso en este caso combustible suficiente que se han puesto a calcular. Pero y si viene un segundo cometa, ahorramos combustible, a lo mejor vamos a 2 cometas en vez de 1. Hasta ahora nunca hemos encontrado una pareja que sirve, porque tendrían que espaciarse exactamente por el tiempo correcto para poder ir de uno y después del otro. Pero ya empiezan a hacerse la idea que con los tanques llenos, tal vez 2 cometas, tal vez un cometa y algún asteroide. Y con todas estas cámaras a bordo de la sonda y tantos instrumentos, que podemos hacer una ciencia absolutamente fantástica. Por supuesto, si vamos a 2 cometas, solo se van a soltar los subsatélites, los satélites pasajeros una vez. Se va a decidir, se van a un cometa, se van a otro, porque es único tiro, pero que aún solo con las cámaras, los instrumentos de la sonda principal, se puede hacer una ciencia increíble, mucho por delante de cualquier cosa que se ha hecho en cualquier otra misión, un cometa. Bueno, habrá que esperar, a ver. Crucemos los dedos, pero cuando hablé con Mijael sobre eso en noviembre estaba muy, muy animado con las perspectivas. Qué bueno. Bueno, tiene muy buena pinta, sí es verdad. Sí, no son muchas veces que decimos alabado sea Elon Musk, pero este es uno de los pocos casos. Marc, quiero cambiar de tema porque tengo una pregunta por aquí guardada. Por cierto, hemos pasado de la hora ya. Está usted hablando, es interesantísimo y yo estaré toda la noche escuchándolo. No sé si tiene que irse o no. ¿Tenemos un rato más? Podemos seguir, pero que no había visto la hora. Seguimos. Por suerte ahora no tenemos nadie más detrás. O sea, no hay nadie esperando para entrar ni nada. Por lo tanto, la noche es nuestra. Le voy a hacer una pregunta que es relacionada sobre que en redes hay mucho ruido sobre las imágenes censuradas de la ESA. Se habló
sobre los datos que no se publican. Para que la gente entienda cómo funciona la ciencia, ¿podrías explicar el proceso habitual de validación de datos? Si es normal que se descarten imágenes por mala calidad o que se embarguen datos hasta publicar el paper y que eso la gente lo confunda con censura, porque había 2 imágenes de las que sacó la ESA que se archivaron como hasta 2099 o algo así y dijeron que la ESA está censurando y tal. Igual es un proceso habitual que desconocemos, igual usted puede ilustrarnos con esto. Sí lo es. Primera cosa, todas las imágenes, todos los datos de todos los satélites tienen que hacerse públicos. Sin embargo, según la misión, según el equipo, porque un instrumento especial a lo mejor ha negociado un acuerdo de prioridad con los datos, que hay un contrato que dice estos datos están disponibles solo para los miembros del equipo hasta una fecha X. Es muy inusual que el tiempo sea mucho más que 1 año, 2 años a lo sumo, porque es una condición absoluta de poner un instrumento en una misión de la ESA que los datos se hagan públicos. Y de hecho, todos los datos están aquí en España, que en la ESA en Madrid, donde yo trabajaba 16 años, tenemos una sala de servidores y ahí tienen guardados todos los datos de todas las misiones la ESA, desde la primera que se lanzó, que fue en 72 incluso, y todos los datos son públicos. Sin embargo, en ciertos casos, un equipo sí puede negociar a cambio de suministrar un instrumento a la ESA a un periodo que los datos sean suyos. Te puedo decir, con Comet Interceptor hay 6 meses. Lo que no han sacado los equipos con los datos en 6 meses ya es demasiado tarde. En la misión Herschel, donde yo trabajaba inicialmente, el periodo variaba entre 0 y 1 año, que alguna gente hacía públicos sus datos absolutamente inmediatamente, otros tenían derecho a guardarlos hasta 1 año. Plato va a ser algo similar. Habrá 2 listados de observaciones. Las observaciones para los equipos que han desarrollado instrumentos que van a ser suyos prioritarios, nadie más puede observarlos y tendrán acceso privilegiado a los datos y los públicos. Y lo público se vuelca inmediatamente. Jordi, ¿te funciona el micro? ¿Me oyes ahora? A ver, intenta hablar. Imposible. Hola. Se ha cortado. ¿Me oís? ¿No? Carlos, ¿tú lo escuchas bien? O sea, se oye entrecortado. He cambiado una cosa, pero no. Vale, bueno, más o menos. Vaya, pues debe ser. Si lo tengo bien puesto todo, no sé. Bueno, ahora de momento parece que sí. Vale, perfecto, Marc. Pues gracias por aclararnos este punto. Ahora, Jordi, hemos estado hablando fuera de cámaras el tema del proyecto que había de la IAUN, de la Red Internacional de Alerta. Bueno, ¿cómo era la IAUN, Jordi? Sistema de Alerta Internacional de Asteroides y IAUN, pero es que es en inglés esto. No recuerdo cómo era. Red Internacional de Alerta de Asteroides. Sí, la Red Internacional de Alerta de Asteroides. Que teníais la campaña para observar el 3i Atlas. Hemos estado hablando, ya me has comentado que por tema climatológico no has podido hacer mucha cosa. No. He podido hacer la astrometría que pedían. Sí que lo observé hace 2 días justamente, pero no he pedido. ¿No se oye? Se escucha cortado. Jordi, creo que esta parte contigo tendremos que tratarla otro día. Tenemos vídeos pendientes, sí. Lo sabes, bastantes. Creo que mejor. Debe ser que los no se escucha bien. Espero que no sea el micro y sea la conexión. Bueno, pero voy a probar el micro de un momento. Estoy mirando ¿Ahora me oye? Ahora la última órbita que tenemos para el 3i
y ya son prácticamente 800 observaciones de este objeto y está incrementando muy rápidamente la cantidad de observaciones. Va a ser uno de los las órbitas mejor calculadas de la historia. De lo de la campaña de la Red Internacional de Asteroides. Sí. Genial. Bueno, a ver si... Claro, lo que hablamos con Jordi, que en teoría sacaron hasta hicieron un vídeo para que todos los que participaban acudieran, si no acudían no podían participar, para determinar cómo reportar exactamente y en teoría poder hacer una órbita, o sea, los números que fueran la lo más idea precisos. Es un método absolutamente estándar para que todas las observaciones sean lo más comparables posible. Vale. Entonces, tener la máxima precisión posible, determinar exactamente a dónde va. Hay una cosa interesante aquí, porque ya tenemos Gaia con su 1.7 billones de estrellas y cada estrella sabemos la distancia, sabemos su velocidad en el espacio. Entonces se puede calcular las posiciones de estas estrellas en cualquier momento del futuro durante decenas de miles de años y cualquier momento del pasado durante decenas de millones de años. Entonces, si tienes una órbita suficientemente precisa, lo combines con los datos de Gaia, es posible que hasta puedes decir, bueno, parece que ha venido de esta estrella o ha pasado cerca de esta estrella en el pasado. Con Oumuamua no se podía porque la órbita aquí fue muy mal observada. Yeah. Fue tan complicado observarlo que era tan débil y solo se observó 2 meses, no se podía hacerlo. Hay algunas teorías sobre su procedencia, pero con el Atlas y Gaia posiblemente incluso se podrá desvelar su procedencia. Buah, qué bueno. Yo pensaba que no se podría, pero genial. Para ir terminando, aunque haya pasado ya el 3i Atlas, ¿qué esperamos terminar descubriendo? O sea, obviamente ha pasado, están saliendo datos aún, se sigue observando, pero poco a poco supongo que se tendrá que dejar de observar. ¿Qué es lo que se espera terminar sabiendo? ¿Qué investigaciones o qué resultados esperan seguir obteniendo aunque haya pasado ya el 3i Atlas? ¿Qué podemos esperar aunque ya digamos que ha pasado? Bueno, hay una de las cosas que interesa especialmente es la composición química del cometa. Hay gente que está observando espectroscópicamente de una forma sistemática la evolución del cometa, los componentes, iremos viendo cómo el cometa se va apagando progresivamente, comparando su comportamiento cuando se acercaba al Sol con su comportamiento después de, a la medida que empieza a enfriarse y esos gases se congelan. Eso nos puede dar una información muy interesante. A la medida que se aleja y su actividad desaparece, ya podemos empezar a medir mucho más precisamente el diámetro del núcleo del objeto. Porque esta imagen que tenemos ahí, que es muy bonita, tenemos la cola, tenemos la anticola, lo que no podemos ver es el núcleo, porque para medir el tamaño del núcleo queremos tenerlo absolutamente inactivo o lo más inactivo posible. Entonces, eso va a ser una de las observaciones más importantes que se va a realizar en el futuro. Medidas precisas del tamaño, diámetro del núcleo, posiblemente su rotación, cómo está girando. Eso es algo bastante interesante. Sabemos que el Hale-Bopp, que se supongo que mucha gente ha visto el Hale-Bopp, que fue, aunque ya fue hace casi 30 años, pero se podía ver desde las ciudades, y ni siquiera se tenía que salir al campo. Sabemos que su núcleo fue muy grande, 50 kilómetros, y cuando llegó al sistema solar, seguramente no estaba girando en su eje, empezaba a girar en su eje debido al empuje de los chorros. Entonces, cuando estaba cerca del Sol, se podía medir la rotación exacta del cometa, que era 11.7 horas. Y se sabe que a la medida que estos chorros
iban apagándose, el empuje desaparecía y el hecho que el núcleo se deformaba con su rotación hacía frenar esta rotación. Que una cosa curiosa es que la rotación fue suficientemente rápida que se deformaba y esas deformaciones van ralentizando su rotación. Entonces, una cosa que se puede mirar con Atlas es ver si su estado de rotación va cambiando a la medida que se aleja del Sol. Pues me alegra saber que no ha pasado todo, que aún quedan cosas por descubrir, observar y determinar, y se podrán. Y de hecho es bueno que se vaya alejando porque así va disminuyendo la actividad y podemos ver otras cosas que ahora no podíamos ver. Efectivamente, que lo más importante va a ser eso de observar el núcleo, ver exactamente con qué hemos estado tratando. Genial. ¿Hasta cuándo era la campaña? ¿27 de enero o febrero? Jordi, ¿te acuerdas? Creo que es, no, a final de enero, 29 creo. 29. Bueno, te he escuchado cortado, pero me ha parecido entender 29 de enero, ¿no? 29 enero. Sí. Vale, genial. Pues creo que ya lo tendríamos. Bastante rato hemos estado. Jordi, lamento los problemas de conexión o micro, no sé qué puede haber sido. Ha sido una lástima, pero ya hablaremos de todo esto. Bueno, más que nada de tu proyecto también. Dime, ¿querías decir algo? A ver si podemos entender. No, porque al principio sí que se oía. Yo creo que es cuando somos unos cuantos, mi ordenador se vuelve... Al principio me oíais, ¿no? Sí. Antes de que entrara Mar. Y el otro día que hicimos la prueba iba perfecto. Es que como que petardea, no sé, el audio. Sí, se corta. Debe ser el ordenador, creo. Una lástima, pero bueno. Marc, muchísimas gracias por aportar todo este rato de sabiduría y de cosas que desconocíamos y aclarar un poco cosas que también dudábamos y desconocíamos, al menos yo y creo que mucha parte de la comunidad que nos sigue. Y ha sido un verdadero honor tenerlo por aquí, por primera vez. Quizás algún día, si quieren pasarse otra vez para hablar del siguiente Interestelar. Yo encantado. Pues ha sido un placer y un honor. Que vayan muy bien los Reyes. Muchas gracias. A ver si nos traen un cometa a Jordi, pero de los que ha pedido, no nos pasemos tampoco. Muchas gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Un abrazo a los dos. Buenas noches, bona nit. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es que sabe el catalán? Muchos amigos catalanes. Como Ramón Naves. Tiene contacto Como con Ramón, Naves. sí. Muchos de los observadores de cometas de España son catalanes. Vale. Somos una plaga. Genial, muchas gracias. Un abrazo a los dos. Bueno, Hasta la próxima. hasta luego. Hasta luego. Sí.